Hola a todos, mi nombre es Stephanie Gil y en esta presentación exploraremos los elementos esenciales que dan vida a la televisión, como la imagen, el sonido y la iluminación. Además analizaremos el lenguaje televisivo que abarca la composición visual, audiovisual, el lenguaje periodístico y televisivo. Para comenzar tenemos la imagen, es el elemento visual principal de la televisión, capta la atención del espectador y transmite información de manera inmediata. Los elementos de la imagen incluyen planos como general, medio, primer plano, detalle. En los ángulos tenemos cenital, picado, normal y contrapicado. En los movimientos de cámara, panorámica, traveling, zoom, y en composiciones, regla de los tercios, encuadres, profundidad de campo. La imagen televisiva es un lenguaje en sí mismo. A través de los diferentes planos, ángulos, movimientos de cámara y composiciones se pueden crear distintos efectos y transmitir emociones al espectador. En segundo punto tenemos el sonido. Es un elemento fundamental para crear una experiencia televisiva envolvente. La combinación de diálogos, sonidos ambientales, música y efectos especiales permiten transportar al espectador al mundo que se presenta en la pantalla. El sonido complementa la imagen y aporta realismo a la experiencia televisiva. Los elementos de sonido incluyen diálogos, que son las voces de los personajes y narradores. Tenemos los sonidos ambientales, que son los ruidos de fondo que dan contexto a la escena, y la música que crea una atmósfera y evoca emociones. En los efectos especiales tenemos sonidos que enfatizan acciones o situaciones. En el cuarto punto tenemos la iluminación. Es un arte que permite crear diferentes ambientes en la pantalla. Una buena iluminación puede hacer que una escena sea luminosa y alegre o tenebrosa y misteriosa. La iluminación crea la atmósfera y el tono de la escena. En los tipos de iluminación incluye la iluminación clave, la luz principal que ilumina la escena, la iluminación de relleno, que es la que suaviza la sombra y crea profundidad. En la iluminación de fondo son los que separan los sujetos del fondo, y en la iluminación de efecto crea efectos especiales como destellos o reflejos. En el quinto punto está la composición audiovisual. La composición audiovisual es un arte que requiere de talento y experiencia. Un buen compositor audiovisual sabe cómo utilizar la imagen y el sonido para crear una experiencia televisiva que sea a la vez informativa y entretenida. La composición audiovisual es la combinación armoniosa de la imagen y el sonido. Busca crear una experiencia sensorial completa para los espectadores. Los elementos de la composición audiovisual incluyen el ritmo, que da la velocidad a la que se presenta la imagen y los sonidos, el montaje, que es la forma en que se unen los diferentes tomas, y las transiciones, los efectos que se utilizan para pasar de una toma a otra. En el sexto punto tenemos el lenguaje audiovisual. El lenguaje audiovisual es una herramienta poderosa para contar historias sin necesidad de palabras. A través de la composición, el encuadre y el movimiento de cámara, y aparte de la profundidad de campo, se pueden transmitir emociones, ideas y mensajes al espectador. El lenguaje visual es la forma en la que se cuentan historias a través de imágenes, utilizando elementos como composición, que es la forma en que se organizan los elementos dentro del encuadre, y luego tenemos el encuadre, que es la parte de la realidad que se selecciona para mostrar en la pantalla. Están también los movimientos de cámara, la forma en la que la cámara se mueve dentro de la escena, la profundidad de campo, que es la nitidez de los elementos que se encuentran delante y detrás del punto de enfoque. En el séptimo punto tenemos lenguaje periodístico televisivo, que es una herramienta esencial para informar al público de manera clara, concisa, objetiva y veraz. A través de las imágenes, los sonidos y las palabras, los periodistas televisivos pueden narrar hechos, analizar situaciones y ofrecer diferentes perspectivas sobre la actualidad. El lenguaje periodístico televisivo es el conjunto de técnicas que se utilizan para informar a través de televisión. Se basa en los principios del periodismo tradicional, pero se adapta a las características del medio televisivo. Los elementos del lenguaje periodístico televisivo incluyen la claridad, que es donde el mensaje debe ser fácil de entender para el público; la concisión, que es la información donde debe ser breve y directa; la objetividad, donde el periodista debe presentar los hechos de manera neutral. También tenemos la veracidad, que es donde la información debe ser comprobable y confiable. En el octavo punto tenemos los géneros del lenguaje televisivo. La televisión ofrece una amplia variedad de géneros, cada uno con sus propias características y lenguaje. Algunos de los géneros más comunes incluyen informativos, que son noticieros, reportajes y entrevistas. Luego están los entretenimientos, donde están las series, películas, programas de concurso, reality shows. Están los deportivos, transmisiones de eventos deportivos, programas de análisis deportivos. Y culturales, donde son documentales, programas educativos y programas de debate. En el noveno punto tenemos el impacto del lenguaje televisivo. Ha tenido un gran impacto en la sociedad, ya que puede informar al público sobre eventos importantes, educar y entretener, influir en la opinión pública y crear estereotipos y prejuicios. En conclusión, la imagen, el sonido, la iluminación y el lenguaje televisivo son elementos esenciales que dan vida a la televisión. Comprender estos elementos nos permiten apreciar mejor la complejidad del medio televisivo y su impacto en la sociedad.
Al comprender los elementos del lenguaje televisivo, podemos ser consumidores más críticos y responsables. Gracias.